Hola, hola, bienvenidos a 217, soy Alex Carande y estamos aquí hoy para hablar de desigualdad y pobreza con José Manuel Pérez. O no, seguirle en Twitter, más que 27 outs. ¿Qué tal estamos? Sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal por allá, León? Pues ya sabes, está haciendo muy buen tiempo para la época en la que estamos, pero muy buen tiempo de 10 grados o 12. No te creas tú que vamos a estar aquí. Eso no es suficiente para llegar al estándar. No. Y ahora estamos como en un programa tipo El Transistor, ¿no? De Onda Cero, 11 de la noche, Claro. allá. Bueno, esto no sale en vivo, pero la gente, esta es la hora que estamos grabando para el canal de YouTube. Pues vamos a hablar de una cosa que queremos ponerle contexto. No queremos criticar al modelo de los Rays porque se enmarca dentro del convenio del CBA actual y ellos la verdad que utilizan muy bien todos sus recursos, pero se habla mucho, por ejemplo, se puso muy de moda en las pasadas series mundiales y cuando los Rays se enfrentaron a los Yankees se hablaba mucho de la desigualdad de payroll que había entre todos los equipos, entre los dos equipos, entre Dodgers y Rays, entre Yankees y Rays. Y nosotros queremos defender un poco una idea que es que dentro de entender que es un mercado pequeño o de que no todos los mercados en la MLB evidentemente tienen la misma capacidad de generar ingresos, hay una parte de que los Rays reciben una serie, esto lo va a explicar mucho mejor José Manuel y más en profundidad, pero que nosotros pensamos que en cierto modo ellos ganan mucho dinero y de otro lado quieren ganar así también porque es su estilo, que ellos podrían gastar más en jugadores. Y una parte de que siempre hablamos mucho del CBT, de los Yankees, los Dodgers no quieren llegar a esto, quieren resetear lo otro, tal, esos problemas los Rays no los tienen. Bueno, yo creo que los Rays, Eric Nander no debe saber qué es un CBT. No debe saber qué es ese concepto de Competitive Balance Tax. Vi una entrevista de Friedman y le preguntaron, mira, ¿cuál fue el principal choque que tuviste cuando llegaste a los Dodgers? Bueno, lo primero que me dijeron, mira, que hay un Luxury Tax, aquí hay un CBT que hay que cumplir, y él no sabía realmente cómo que funcionaba. Tenía que estudiarlo y tal, y qué movimientos hacer. Imagínate cómo era el concepto de él al llegar a los Dodgers. Pero bueno, dicho esto, la desigualdad está, o sea, vamos a estar claros, la desigualdad en cuanto a ingresos está, la desigualdad entre mercados está, entre los Dodgers, Yankees, Medias Rojas, Chicago Cubs, pero, y los Rays y el resto de equipos, pero la forma en que ellos están manejando su payroll en niveles tan bajos, en mi opinión particular, no se justifica. Más allá de que esté dentro del convenio colectivo, no haya un tope salarial, un tope ni un piso salarial, tal como hemos discutido en varias oportunidades, pero digamos que su modelo es ese. Su modelo es invertir en agencia libre lo menos que pueda o lo que me permita ser competitivo dentro de lo posible, low cost, fichaje low cost, digámoslo de esa manera, y además potenciar todo lo que es mi base a través de firmas internacionales y a través del draft. Pero ya veremos más adelante durante la conversación que el draft internacional para ellos es prioritario. Draft internacional, no, disculpen. Las firmas internacionales es prioritario para ellos en sus planes. No te anticipes al futuro, José Manuel, no te anticipes al futuro. Pero básicamente cómo funcionan ellos es a través de, si nos vamos a un breakdown de sus ingresos, cómo los generan, cuál es la forma de dónde viene, cuál es ese porcentaje. Podemos decir que, en primer lugar, lo más importante para ellos es los ingresos del Revenue Sharing Plan. ¿Ok? Revenue Sharing Plan, ellos pueden generar hasta 52, bueno, generar, no, ellos no lo generan. Ellos reciben de los equipos de mercado grande a través del plan de repartición de ingresos, para hablarlo en español, un monto que son 60 millones de dólares, más los ingresos del Fondo Central, que en 2019 fueron de 101 millones de dólares. Ese Fondo Central, para no entrar en tanto escepticismo, es lo que genera la liga en general y se reparte en cada uno de los 30 equipos. Esos son los dos principales rubros que ellos tienen en cuanto a ingresos. Ya luego tendrás televisión. Ellos en televisión regional no es un equipo tan bajo, 50 millones de dólares anuales. Eso para mí es importante. Está por ahí como en el puesto 20, 18. No está mal, pero la asistencia sí es un problema para ellos, un problema ahí serio. Hay que explicar está en la posición 29. Creo que esto sí, es ahí relevante.
Sí, ahí hay varios temas, ¿no? Primero, uno de los primeros casos que vi allí, porque yo también fui al estadio alguna vez, es la localización en donde se encuentra el estadio, el Tropicana Field. No se encuentra propiamente en el downtown de Tampa, él se encuentra en San Petersburgo, que es un poco más alejado, tienes que pasar varios puentes, no hay transporte público constante, como si estuvieras en el downtown. Entonces el público no le gusta ir, o sea, tiene cierta aversión a ir al estadio porque queda un poco lejos. Aparte, la zona donde queda el Tropicana Field en San Petersburgo no es una zona muy pudiente, como si fuese un downtown, ¿no? ¿Cierto? Y para ellos consideran muy caro todos los ingresos allá, o sea, todo lo que es la entrada, todo lo que es el costo de estacionamiento, lo que compra el concesionario, en fin. Ellos prefieren ver a los Rays por televisión, porque de hecho tienen buenos ratings, a ir al estadio. Eso es una de las primeras cosas que podemos decir allí, pero hay otros elementos. Muy subjetiva, es feísimo. Es uno de los estadios más feos y más antiguos y más deprimentes y que menos le apetece a los jugadores jugar. Es como ir a... Los Yankees tienen una aversión a jugar allí, es como ir a... No sé. No sí, bueno, y que de hecho, esto es otro punto. El Revenue Sharing Plan, ellos reciben una cantidad de dinero por los Yankees, Medias Rojas, Azulejos de Toronto, en fin, ¿no? Aparte de eso, el estadio se les llena cuando van esos equipos. Entonces, casi que todos los ingresos que ellos generan son gracias a estos tres equipos grandes que ellos siempre, año tras año, le están, como dicen en España, ¿no? Tocando las narices. Y ahí le están molestando y están ganando los juegos, están quedando primero que ellos. Y eso hay un poco allí de malestar, me imagino, entre los equipos de mercado grande. Pero hay otro punto muy interesante, Alex, que aquí creo que compartimos, es esa rotación de peloteros constante que tienen los Rays de Tampa Bay, ¿no? Sí, no, yo creo que ellos son una cosa, les daña, porque al final tú, si te tuvieras que comprar una camiseta de un jugador de Tampa, ¿de quién te la comprarías? Pues probablemente el año pasado tú tendrías tu camiseta de Blake Snell, estarías todo orgulloso y al final te has dado cuenta de que estando en un contrato perfectamente asumible todavía, pues ellos entienden, pues porque tomen una decisión de que les haya causado malestar ciertas cosas, porque crean que es la mejor dirección en la que tienen que ir o por lo que sea, pues al final se salen de un pelotero que cuando todo el mundo hablaba de las fortalezas el año pasado de los Rays, pues todo el mundo casi ponías en primer lugar a Blake Snell y eso, hombre, genera una falta de identificación del fanático con el equipo que realmente yo creo que daña mucho lo que es la asistencia, porque hay una parte del deporte que va con la creación de ídolos, que todos estamos hablando pues de Fernando Tatis, de que si Mookie Betts le da un gran impulso a los Dodgers, de que a ese carisma le falta un poco a Mike Trout, de que si la cara del béisbol puede ser tal, y es un equipo que realmente se le puede criticar en cuanto al valor que genera, porque realmente hay una parte que es ganar partidos y competir, que ellos lo hacen extraordinariamente, pero hay otra parte que es generar valor a la marca, que el programa anterior hablamos de, para mí, el equipo que mejor lo está haciendo en esta línea, que son los Dodgers, que encima viene Friedman, que está criado en los pechos de la organización de los Rays y que ha sabido adaptarse muy bien a trabajar en un mercado grande, pero yo creo que esta línea, ellos se quejan, que si Montreal split, que si no sé qué, pero algo de culpa tienen ellos también en lo que les pasa. Sí, y el hecho, es un tema importante porque ahí viste, David Price también lo hicieron con Evan Longoria, lo hacen con peloteros que están llegando a arbitraje, peloteros que son populares entre la organización. Es una metodología que no piensa en sentimentalismo. Ok, así de simple. No, el jugador está accediendo bastante fuerte. Los Rays funcionan como una empresa de trabajo temporal, una ETT. Te van a sacar la sangre y cuando realmente te tengan que pagar, van a buscar un talento que te sustituya. Me alegro mucho a todo el mundo que le encanta ese modelo, que está muy bien y que a nivel de proceso y probablemente si tú tuvieras tu empresa y funcionaras así, nadie te diría nada, pero el de la parte del ser humano, pues hombre, el jugador con cosas que vamos a hablar luego, con cierta manipulación que hacen ellos del rol de los relevistas, con platoon en los bateadores, son todo cosas que disminuyen el valor real del jugador y que cuando el jugador sale a situaciones de arbitraje o de agencia libre realmente va a ganar mucho menos dinero
Parte porque ellos utilizan un modelo que maximizan o que buscan una serie de ganancias marginales que a ellos les ayudan a ser un equipo mejor, nadie lo discute, pero también voy a decir una cosa. En los últimos años y siempre se ha demostrado que el equipo que no gasta prácticamente es imposible ganar series mundiales sin gastar. Se ha demostrado, o sea, han llegado los Cleveland Indians a unas World Series, llegan el año pasado los Rays, pero al final siempre tienes la sensación de que son equipos que van ciertamente a remolque y que para ganar se tendría que dar la cuadratura perfecta de una serie de circunstancias que lo normal es que no sucedan. Y luego nos quedamos con la anécdota de que si Snell, que si tal, pero en mi opinión lo que pasó es que ganó el mejor equipo. Sí, y esa es la diferencia de los equipos de mercado grande en un caso, incluso, por ejemplo, podemos hacer una comparación con los Royals. Los Royals del 2014-2015, un equipo de mercado pequeño, pero después que perdieron la Serie Mundial en 2014, no se desprendieron de Danny Duffy, no se desprendieron de Alex Gordon y de Salvador Pérez. Más bien los mantuvieron, incluso algunos les dieron una extensión de contrato. En este caso no funcionó de esa manera. En este caso es borrón y cuenta nueva, de cierta manera. Ellos saben que tienen potencial abajo, pero al mismo tiempo, este año puede ser un año a pesar de que tienen un talento, todavía tienen un talento importante dentro de la organización, puede ser un año de transición, porque están los Yankees, están los Azulejos de Toronto que se reforzaron, están los Medias Rojas, en fin, puede ser un año complicado para ellos. Vamos a analizarlo luego y te explico por qué. Porque hay una base común que viene del modelo de los Dodgers, que este equipo es muy bueno en cuanto a player development, sobre todo del lado de los pitchers hasta ahora. Ha sido un equipo que ya ha marcado mucho la diferencia. Su escauteo profesional es muy bueno. Y luego tienen esta parte, para mí una diferencia con algunos equipos que yo llamo que ellos no entienden de costes hundidos. Y es, ellos hacen movimientos como drafteo a Matthew Liberatore, parece que es un prospect grande, por lo que sea un bien considerado, y ellos algo ven ahí, que rápidamente hace un cambio por Randy Arozarena y Cafecito Martínez, que a todo el mundo le extraña y a ellos les funciona. Ellos toman rápidamente decisiones basadas en una cosa que siempre me dice José Manuel y que es muy acertada, de que ellos manejan un nivel de presión mucho más bajo que equipos de mercado grande y pueden tomar una serie de decisiones que tú, por ejemplo, si eres Brian Cashman, no lo puedes hacer. Sí, es que ellos tienen apetito al riesgo, es la forma como ellos trabajan. Creo que ellos no van a estar al escarnio público si cometen un error en un cambio. Es más, podemos revisar los cambios de los Rays y hay alguno que otro que no salió como ellos esperaban. Y aún así la gente considera que los Rays hacen los mejores cambios porque realmente cuando hacen un cambio que les funciona de forma, bueno, como el de Taylor Glasnow, ¿no? Y el de Stan Meadows. Stan Meadows y Shane Bass, en fin, ¿sabes? Fue un movimiento que para ellos fue demasiada ganancia, pero ellos combinan, por ejemplo, el caso de Arozarena por Matthew Liberatore, ellos vieron un valor oculto en Arozarena que quizás los propios canales de San Luis no observaron, el bat speed, observaron alguna característica primordial que estaba allí, que no lograba expresarse y lo consiguieron a través de un Matthew Liberatore, ¿no? Y fíjate los resultados que le dio. Y así van haciendo los cambios constantemente. Cashman no puede hacer un movimiento así. Cashman no puede tener un pick número 1, puede ser que lo haga porque los Yankees no eligen un pick tan alto, eligen un pick 28, pues 29. Yo creo que no, porque hay una clara resistencia de estas organizaciones a traspasar las primeras rondas porque es como asumir que tú has cometido un error de escauteo. Entonces, tan pronto. Claro, se tiende mucho a persistir cuando, aunque veas que el jugador realmente no te da nada, cuando esta primera fase, una primera ronda, tiene mucho valor por el hecho de ser una primera ronda y probablemente cuando hables de trade sean jugadores por los que te pregunten y que tú rápidamente los quitas de la mesa por eso, porque si tú traspasas rápidamente a una primera ronda, pues tu Austin Wells de este año de repente lo traspasas porque necesitas algo en julio que se entendería como que realmente tu trabajo, el trabajo del equipo de Pro Scouting o de Scouting Amateur en este caso, no estaría haciendo bien sus deberes.
Voy a dar una explicación que no tiene mucho que ver, pero cuando tú haces un cambio, por ejemplo, para quitarte de encima el contrato de Shields, cuando eres los Padres, y traspasas por un lottery ticket que se llama Fernando Tatis, para mí hay suerte ahí principalmente, porque no creo que realmente los Padres fueran conscientes de lo que había detrás de ahí. Tú puedes tener buenas referencias del chico, pero tú principalmente estás buscando un salary dump en Sí, esa situación. totalmente. Los White Sox estaban buscando un salary dump, los Padres, disculpa, estaban buscando un salary dump de por sí. Y le salió lo que le salió ahora, ¿no? Esa lo que pasa es que yo creo que como los Rays traspasan tanto, pues claro, al final mueven muchas piezas y acaban encajando y luego se salen pronto de los errores. El año pasado ellos esperarían de un platoon player, Tacito Martínez, ven que no funciona, pues rápidamente fuera. Listo. Y ellos Igual tienen tanta Aguilar. profundidad. Exactamente, ellos no es... Hay una cosa que sí que me gustaría que explicaras, que es, ellos son muy activos en cuanto al mercado de firmas internacionales. Sí, ellos siempre, recuerda que ellos por el mismo hecho de la generación de ingresos locales siempre están en el top 10 o el bottom 10, digámoslo así, en el 10, en los 10 más bajos en cuanto a generación de ingresos. Entonces siempre eligen una ronda extra y está en el Competitive Balance Round A o Round B, dependiendo del año. A estos equipos que están dentro de esta clasificación les dan un monto superior en firmas internacionales, ¿no? A los Rays generalmente le dan 6 millones, bueno, dependiendo del año, pero este año, por ejemplo, fue 6.575.000, el año anterior fue 6.165.000, en fin, ellos van manejando con eso, pero aparte de eso, ellos hacen cambios, los traspasos es una práctica muy común en su caso, los Yankees también lo hacen, los Yankees también lo están haciendo últimamente porque este CBA lo permite, hacen cambios en el cual obtienen bonus slot para poder incrementar ese pool que ellos tienen permitido para hacer firmas internacionales. Porque una vez te pasas el pool es un pool, es un tope duro, ahí sí no puedes permitir una firma extra, a menos que tú lo hayas traspasado y hayas extendido ese valor. Entonces, ellos siempre están en constante movimiento con eso. De hecho, cuando comenzaron con esta política, ya era con Friedman, y ellos fueron penalizados en el 2014, en julio 2014-2015, y por eso en 2016 ellos no pueden firmar por jugadores por más de $300,000. Pero es un movimiento que siempre están haciendo, que es política de ellos, y digamos, lo que no invierten en agencia libre, lo terminan invirtiendo Pero tiene sentido, porque mira, los Yankees tradicionalmente llevan varios años pasando por mucho International Signing Bonus, jugadores sobre todo de 4A, tipo Matt Broom y de estos jugadores que te están jugando, pero que no tienen calidad suficiente igual para jugar en los Yankees. Les ha dado esa posibilidad de tener un extra para firmar jugadores. Por otro lado, los Rays también lo han hecho, pero yo creo que ellos juegan a tirar los dados más que los Yankees, porque, por ejemplo, los Yankees este año fueron con Jason Domínguez con todo su bono, un bono de 5 millones, 4 millones y medio, es un bono ya muy alto, ya es un jugador muy especial, no es lo normal. Ellos, por ejemplo, firman este año a Colmenares, tal, pero firman muchos jugadores y al final eso es inteligente porque son chavales con 15, 16 años que su margen de desarrollo físico y de maduración es muy alto y el tener muchas opciones te da la posibilidad de que alguien que en un momento dado igual no se esperaba tanto de él, pues realmente se desarrolle y llegue a ser un gran pelotero. De hecho, ellos estudian mucho en esa época del escauteo la maduración en periodos cortos de tiempo, lo que puede crecer un chico. Y luego hay otro factor que tiene que ver en los jugadores que vienen de Dominicana y tal, que por ejemplo una alimentación más adecuada, este tipo de cosas pueden hacer que un jugador que aparentemente pues no se le viera con un talento diferencial, como pudo pasar por ejemplo en su día con un Fernando Tatis, que no se esperaba tanto de él, pues maduran y se convierten realmente en el jugador estelar que es hoy en día. Sí, a mí me parece que ellos buscan mucho más la cantidad en lugar de la calidad, y al final sobre la cantidad van desarrollando peloteros y van creando prospectos no solo apetecibles para su propio consumo, sino para hacer cambios en el futuro, ya que son tan activos en cambios, ellos pueden manejar ese número altísimo de peloteros que tienen en el sistema. De hecho, son el sistema número 1, creo que todo el mundo lo sabe, sí. Del año pasado. Este año lo van a volver a hacer, tienen un potencial,
potencial enorme, tienen una profundidad tremenda en lanzadores, en peloteros de posición, tienen un Randy Arozarena que aún se considera un prospecto, porque realmente no tiene ni un año, ni 130 días de tiempo de servicio. En fin, ellos lo tienen todo en términos de sistema de granjas. ¿Okay? Vamos a analizar, sí, para Baseball América, tomándolo como referencia, son el Farm System número 1. Tienen un Tyler, claro, que es Wander Franco, que es el prospecto número 1 del béisbol para todo el mundo, que es un shortstop, bateador ambas manos, pitch recognition, contacto, capacidad de ser un peloterazo con un suelo altísimo. Probablemente estaría ya para jugar en MLB, no va a pasar. De hecho, yo creo que ya le bajan, no sea que juegue bien y fuerce un poco la conversación. La única posibilidad que tendrían de subirlo ahora sería que le firmara una extensión, que lo han hecho alguna vez, a algún jugador incluso antes de jugar y comprarle los años de arbitraje en un friendly contract, pero no da la sensación de que Wander Franco pueda ser ese caso porque él firmó ya por un bono alto y porque es familia de Eric Aybar. Este tipo de peloteros suelen estar mejor aconsejados y es más difícil que acepten este tipo de contratos. Claramente, sí, el prospecto número 1 del béisbol. El prospecto número 1 es un pelotero con un IQ tremendo, condiciones físicas. Estuve revisando sus números: 83 boletos, 54 ponches en ligas menores, contacto sólido, con fuerza. Lo que sí cuestionan de él es un poco el poder, pero recuerda que tiene apenas 19 años, 20 años. O sea, eso yo creo que con algún ajuste lo puede obtener, ¿no? Es un bateador que batea fuertísimo, tiene alcance, tiene rango, tiene buen brazo. De verdad es que es un pelotero que se pierde de vista, pero sí, cuestionan esa parte del poder, ¿no? Porque es un bateador de más de línea que de batear elevados y producir extra bases con jonrones, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de una expectativa de un jugador, no te voy a decir, porque no todo el mundo es Fernando Tatís, Juan Soto o Ronald Acuña, pero un talento de ese estilo, vamos a decir así, es lo que se espera de él. Otra cosa es que luego lo tiene que demostrar, pero el que ya lo demostró mucho el año pasado es el número 2 en el sistema, que es Randy Arozarena, que probablemente esté de las expectativas, pero que siempre ha sido un jugador con las herramientas para ser lo que fue el año pasado. Lo que sorprendió es que siempre decía: no le tires rectas arriba, que las va a destrozar. Y él fue capaz de ir haciendo ciertos ajustes que no sabemos si es el contexto, el momentum, o que realmente se va a consolidar como un bateador estelar, porque las condiciones sí que las tiene. Sí, es un pelotero súper agresivo. Tú lo ves cuando fildea, cuando corre las bases, cuando batea, el approach que tiene él para batear es un approach totalmente agresivo, al ataque siempre. Hay una cosa interesante, que es lo que estuve comentando allí, es la combinación de scouting con analítica. Es un pelotero que realmente Tampa Bay lo estaba siguiendo, pero no tenía todavía, los scouts de Tampa Bay lo estaban siguiendo cuando estaban en San Luis, pero como que no tenían todavía la base sólida, los números que lo demostraran, hasta que hicieron un ajuste, una codificación. Esto lo escuché aquí del podcast de Baseball América. Hicieron una codificación en el cual ellos pudieron determinar que su bat speed era élite y que eso es lo que iba a hacer, o sea, eso es lo que iba a demostrar, o eso es lo que iba a hacer llegar a las condiciones que tiene ahora. Ahora le suma pitch recognition, que no estaba teniendo. Eso era un minus allí, un problema que le estaba teniendo anteriormente. Se lo sumas con todas las características que tiene, liderazgo, etcétera. Es un pelotero que puede ser diferencial en el equipo. Y recuerda que, como te comenté ahora, no tienen un año de tiempo de servicio. Los Rays lo pueden tener por 6 años más incluso. Luego está Vidal Bruján, que es un pelotero muy interesante porque puede tener mucha versatilidad, pero no me voy a detener mucho en él, porque la pieza para mí que más marca el traspaso por Blake Snell es Luis Patiño, que el año pasado yo creo que decepciona un poco porque él tiene un staff increíble, pero nunca ha generado los whiffs que se esperaban. Luego corta un poco la recta, que le acaba un poco el barrel de los bateadores, pero llega a una organización que lo que mejor hace es desarrollar el pitch. Desarrollar el pitcheo. Sí, y es eso, tiene una recta de 97, 98 millas, pero no genera whiff con esa recta por alguna razón. Lo genera con el slider, pero el slider tampoco tiene mucho comando sobre él. Cuando estaba en ligas menores, obviamente sí generaba
swing and miss, porque bueno, en ligas menores no tienes la disciplina de un pelotero de grandes ligas, pero cuando llegó a grandes ligas, enfrentó a los Dodgers, enfrentó a los Gigantes de San Francisco, a los Colorado Rockies, ya ahí comenzó a sentir que no podía tener, el slider no le estaban haciendo swing al slider. Y yo creo que con esto, como lo dijiste claramente, los Rays son, si no el mejor, son de los mejores desarrollando picheo, junto a los Dodgers, junto a Cleveland, junto a los Reds ahora con Kyle Busch ahí. Y creo que eso va a ser una oportunidad tremenda para él en este caso. Voy a hilar una cosa, que es la rotación que han construido este año tiene un injury risk factor muy grande, porque tienen a un jugador del que vamos a hablar ahora, que es Tyler Glasnow, pero tiene a Rich Hill, Chris Archer, Brian Yarbrough, Michael Wacha. O sea, son todos jugadores, Colin McHugh, podríamos decir, que prácticamente han comprado juguetes rotos, a ver si los arreglan. Y para mí, acabando con el farm system, se une a que muchos de los jugadores que tienen, como Shane McClanahan, como Brandon McKay, que viene de una lesión, que no se le vio muy bien cuando estuvo en las mayores, porque se esperaba hasta su recta, las lesiones de hombro son complicadas, pero son jugadores que ya son AAA, 4A, que están almost ready to play en MLB. Y entonces yo creo que ellos van a conjugar un poco el decir, oye, nosotros tenemos muchas piezas aquí, si se nos lesiona, next man up, que están preparados realmente para asumir este rol. Sí, y a esos peloteros que mencionas, Wacha, Rich Hill, Chris Archer, los contrataste por un año, poco salario, el máximo salario es el de Chris Archer, $6.500.000. Pero tienen a McKay, que McKay tuvo esa lesión de hombro. McKay quizás sea el de más perfil de estos que mencionaste, el de más perfil de abridor. McClanahan es un lanzador de más, con 2 picheos, yo lo veo más perfil de relevista, pero todavía está esa duda con McKay. De hecho, ahora acaba de ser enviado a ligas menores con una sesión opcional que tenía disponible. Bueno, todavía tiene varias sesiones opcionales, a decir la verdad, pero yo creo que ellos saben el farm system que tienen, saben que tienen opción con estos lanzadores, no tienen riesgo, volvemos a repetir, el riesgo de traer un pelotero que venga de la granja o el sistema de granja es mucho menor a traer a un pelotero del sistema de granja de otros equipos. Entonces, ellos juegan con eso, y si tú ves dónde están los agentes libres los agentes libres que ellos adquirieron de los Rays, está en la rotación abridora. En el bullpen son peloteros todos con sesiones opcionales disponibles para poder hacer movimientos de subir y bajar a ligas menores y con pocos años de servicio, aún sin llegar a arbitraje. El line-up está, yo creo que tiene calidad, porque Meadows, Brandon Lowe, Randy Arozarena, sobre todo si Arozarena se confirma como una estrella, y luego ellos utilizan continuamente los platoons. No me quiero detener mucho, pero también es una figura que devalúa un poco el valor del pelotero, porque al final como que te pone un poco en evidencia, os pone tus limitaciones cuando llegas a la agencia libre o a los procesos de arbitraje. Tiene mucho jugador versátil, una línea central con Adames y Kiermaier élite en defensa. La receptoría, pues básicamente Zunino es un catcher sólido a la defensiva, pero muy irregular en ataque, puede batear con poder. Han traído a Francisco Mejía, que se han jugado ahí un lottery ticket, un jugador que era un súper prospecto, que le ha costado mucho establecerse, pero que la calidad la tiene. Pero yo creo que ellos el año pasado tuvieron una deficiencia, que fueron un equipo que se ponchó muchísimo, que le costó mucho hacer contacto, y realmente ahí Wander Franco y Vidal Bruján son 2 jugadores que les pueden aportar mucho y realmente un crecimiento muy grande. Pero donde me quiero detener, que es en la parte más de los pitchers, y es como el mantra de Tampa, es por qué nosotros decimos que el señor Tyler Glasnow es un super relevista. Y bueno, ahí te dejo yo la parte polémica, pero bueno, yo de mi punto de vista, y es lo que hemos discutido varias veces, es un lanzador que, si bien es cierto, tiene 2 picheos nasty. O sea, si vemos, hay un video de YouTube muy interesante de Foolish Baseball, que habla de los spin rate tanto en la recta como en la curva. Son 2 picheos élite, pero no tiene más allá de eso. No tiene más allá de eso. Y cuando enfrentas a un equipo como los Dodgers en Serie Mundial, que son capaces de dejar pasar picheos que están fuera de la zona, que no todo el mundo lo hace en este béisbol de ahora. Antiguamente sí puede ser
Antes había peloteros con más contacto, que quizás sacrificaban un poco el poder para hacer contacto a los picheos y tal. Pero esto, los Dodgers combinaban, como lo hablamos en el podcast pasado, combinan contacto y combinan disciplina en el plato. Entonces tú ves allí, ves situaciones como la que pasó con Glasnow en la Serie Mundial, que lanzó 9 boletos en 9 innings contra los Dodgers. Y los Dodgers le dieron contactos sólidos a cada una de las rectas que él lanzaba. Entonces, yo creo que es un tema bien interesante. Él tiene que buscar algún otro picheo. Tú lo has estudiado muy bien, el tempo es el cambio de velocidad que él intentó desarrollar el año pasado, pero le quedaba como una recta de pocas millas, porque aparte no tenía localización, quedaba en el medio de la zona. En fin, yo creo que es un pitcher que de no tener un tercer picheo, de tener más habilidad para tener mayor comando, porque realmente el comando es otro problema que le está teniendo, sobre todo en el año pasado, y poder sumar un picheo más, yo creo que le va a costar ser un abridor de estamina. A ver, yo pienso que él es muy grande, las mecánicas son más difíciles de coordinar cuando es un lanzador tan grande, suelen tener más problemas de mantener el comando. Luego él lanza muy desde arriba, entonces su esquema bola rápida curva funciona muy bien, pero claro, es muy predecible en determinadas ocasiones, sobre todo cuando él hay momentos en los que pierde totalmente el plato. O sea, realmente tiene incapacidad de lanzar strikes. Entonces, al no tener un tercer picheo que pueda mezclar o lanzar con comando, pues le genera un problema. Él intentó lanzar cambios a los Dodgers y no le funcionó. Le hicieron muchísimo daño. Incluso con la recta no tiene tanto comando. La recta pareciera, él la lanza en strike, pero no tiene tanto comando. La deja muchas veces en la zona de strike, la deja en el medio del plato, casi con un meatball allí para que bateen. Y la curva siempre cae, no siempre, un 65% de las veces cae fuera de la zona, y un equipo como los Dodgers sabe esto y lo deja pichar y lo deja trabajar, y después pasa lo que pasa. En el tercer inning ya tiene 95, 96 picheos, ¿no? Bueno, vamos a llegar a la parte más interesante de todas, que es, vamos a hablar del bullpen, y para eso vamos a hacer una explicación rápida de lo que es el PLI. Entonces, en un minutín vamos a despachar eso y vamos a explicar por qué tiene especial importancia en un equipo como los Dodgers. Bueno, el PLI, digamos el Player Leverage Index, es el índice de apalancamiento del jugador promedio en todos los momentos del juego. ¿Qué es el Leverage Index? El Leverage Index lo que mide es la importancia que tiene un momento del juego en determinada situación, ¿no? O sea, la presión. Sí, la presión que tiene. No es lo mismo un turno en el segundo inning a un turno en el octavo inning con 3 hombres en base ganando el juego por 1. Entonces, eso es un poco lo que quiere medir el PLI, y el PLI va de 0 hasta, hay situaciones que llegan hasta 10, pero los lanzadores generalmente se validan en cuanto a promedio entre 0, 2.5 máximo. Eso 2.5 tiene que ser un cerrador o un lanzador tipo Josh Hader, que siempre llega al momento clave en todos los juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, para entender lo que caracteriza a los Rays es que ellos hacen un uso del bullpen por situaciones de partido. Si nos damos cuenta, ellos utilizaban a Nick Anderson cuando ellos creían que era la situación más importante del partido, utilizaban a su mejor relevista. No lo utilizaban por un rol de decir, soy los Yankees, mi closer es Aroldis Chapman y lo voy a sacar en la 9ª entrada cuando tengamos una ventaja que proteger. No, ellos sacan a su mejor relevista o lo ponen a calentar igual en la 4ª entrada del partido que te estás jugando contra los Yankees, pasar a la siguiente ronda, y tiene una utilización del bullpen muy diferente. Principalmente el año pasado se apoyaron en 3 piezas que mantienen, que son Diego Castillo, Peter Fairbanks y sobre todo Nick Anderson, que durante el año fue probablemente el mejor relevista del béisbol. Llega probablemente con un sobreuso a las series mundiales que hace que sus prestaciones sean menores, porque le bajan las millas, porque le baja el spin rate. Y hay un poco ahí de trampilla detrás de todo esto, que es que ellos hacen una utilización un poco de los jugadores que daña mucho su valor de cara al arbitraje. Y eso me gustaría que lo explicaras porque es interesante y es entendible desde cómo actúan ellos como organización,
pero quiero que se explique porque hay que saberlo. Sí, para temas de arbitraje, una de las cosas que más ven los relevistas cuando se va a hacer la comparación, aparte de los salvados, los holds, la efectividad, también pueden ver ganados y perdidos, pero eso viene a otro nivel más abajo, es ese PLI, ese valor de PLI. Entre más alto esté ese valor de PLI, mejor va a ser tu remuneración porque se supone que tú eres un relevista que lo usa en situaciones importantes del juego. Por ejemplo, un relevista que tiene 4.50 efectividad, pero tiene un PLI de 1.75 con una tasa de ponche de 10.5, va a ganar más que un relevista con 0.80 de PLI, efectividad de 1.80, o sea, tiene una efectividad mucho menor que él, y de repente unos ponches de 6, 7 ponches por cada 9 innings. ¿Por qué? Porque el rol determina el salario. Entonces los Rays, sabiendo que tienen un pelotero que, como los equipos pueden manipular eso, o sea, porque al final ellos son los que toman decisiones cuándo va a traer al pitcher correspondiente, ¿no? Los Rays, sabiendo que pueden manipular eso, pueden traerte a un lanzador que tenga 3 salidas seguidas en situaciones de altísimo riesgo, octavo, noveno, juego cerrado, te lo puede traer el otro día de opener. ¿Y qué pasa cuando es opener? Y que, ahí voy, ahorita voy a Ryan Yarbrough, que es otro caso interesante allí que vino a arbitraje ahora. Tú ves cómo pasa de cerrador a abridor, y abridor en primer inning, el porcentaje, el PLI es algo neutral, digamos que es cercano a 1. En el noveno inning es cercano a 2, 3, 3.2 puede ser ese PLI. Entonces, lo que hacen es reducir ese valor del PLI para de vuelta a ir al arbitraje, el evaluador diga, mira, el PLI fue 1.40, cuando en realidad ese 1.40 está de cierta forma manipulado porque tuvo 2, 3 salidas en donde le bajaron ese valor, ¿no? La gente que se fije en las estadísticas mucho, porque mira, hablando de los Yankees hay 2 casos que vienen muy al caso, que es uno, Adam Ottavino, cuyas estadísticas de los últimos 2 años están muy alteradas porque todo el mundo sabe en Nueva York que cuando le dieron la pelota en momentos comprometidos no hizo el trabajo y que muchas de sus estadísticas buenas vienen en situaciones de low leverage. Lo mismo que Darren O'Day, que es el jugador que por mucho menos dinero del que cobraba Ottavino han cogido para ese rol, situaciones de mitad de partido ajustado, pero en el que no se está decidiendo, de low leverage situations, donde realmente Darren O'Day se ha manejado muy bien, pero el salario que le han dado es realmente 1,5 millones, que es un salario que corresponde a ese tipo de relevista. Entonces, no, y te hiciste un artículo súper interesante. El artículo que tú realizaste hace unos meses, que habla de cómo se mueve el bullpen de los Yankees y cómo se mueve el bullpen de los Rays, donde otra vez volvemos al tema del apetito al riesgo o a la aversión al riesgo. Los Rays son capaces de hacer estos movimientos en cualquier situación de la temporada, en el juego de playoff, porque están menos sometidos al escarnio público en caso de que algo salga mal. La única vez que lo han criticado por todos los movimientos que hacen fue cuando Kevin Cash le quitó la pelota a Blake Snell. De resto, si nos ponemos a pensar cuántas veces los Rays lo han criticado por ciertos movimientos. De hecho siempre están, wow, los Rays hacen movimientos súper revolucionarios, qué movimiento tan interesante. Que lo haga boom, que lo haga un boom a ver qué va a suceder. Bueno, hablando, o Dave Roberts. Dave Roberts, si no gana, por no ser tan yankee centrista, le hubieran matado. Y hablando ahí que me preguntaste de Ryan Yarbrough es un caso interesante porque Ryan Yarbrough queda en ese limbo, porque si tú evalúas cuántas aperturas tuvo, game started, no son la mitad de sus salidas en total. No son la mitad, porque él empieza en un segundo inning, después de un opener. Entonces, ¿cómo lo consideras? ¿Lo consideras un abridor porque lanza 5 o 6 innings? ¿O lo consideras un relevista intermedio y ahí tu PLI disminuye? Entonces, ahí es donde está ese juego que ellos hacen. Y por esas razones, otros temas que también están allí, de estadísticas, él pierde su caso de arbitraje ahora mismo contra los Rays, ¿no? Este año. Bueno, acabamos. La verdad es que no es una crítica, es un análisis y contextualización de un modelo que realmente ha exportado
a muchas otras gerencias, porque Shane Bloom gerencia en Boston, gerencia en Houston, a los Dodgers, o sea, no dejan de ser un modelo que se basa en sacar lo máximo de lo que tienen, que dentro del CBA actual es perfectamente entendible, que hay cosas que a nosotros no nos gustan porque nos parece que devalúan mucho el valor del pelotero y al final el que genera el valor real en el campo es el jugador. Entonces, en ese sentido, pues no nos gusta tanto, pero evidentemente son muy buenos en cómo gestionan el escauteo profesional, probablemente es la organización que mejor se mueva. Están un pasito igual por detrás de los Dodgers en cuanto a player development, probablemente porque tienen menos recursos que los Dodgers, y realmente es un ejemplo de muchas cosas y un equipo a estudiar seriamente porque cada cosa que hacen te permite un aprendizaje que puedes aplicar a muchas cosas del béisbol y de la vida. Sí, y yo solamente quiero agregar que los Rays son así por decisión propia. ¿Okay? Ellos quieren el Revenue Sharing Plan, creo que estuvimos hablando al principio, quizás no fui tan claro, el Revenue Sharing Plan les permite a ellos hacer, de hecho el Revenue Sharing Plan es para que ellos inviertan en producto para el campo, en talento para el campo, y de alguna manera u otra, quizás no directamente lo hacen, pero ellos pudieran tener agentes libres de mayor renombre, simplemente no lo hacen porque sienten que su modelo y su know-how les va a hacer ser competitivos, pero los últimos 26 campeones, de los últimos 25 campeones, 24 están en el top 15 de nóminas. ¿Okay? Solamente los Miami Marlins en el 2003. Este equipo no pasa de 100 millones de dólares nunca en la nómina, nunca. La última contratación, bueno, no la última, la principal contratación de ellos fue el año 98, Wilson Álvarez. 5 años, 35 millones. Entonces allí te habla un poco de la forma en que ellos trabajan. No es una crítica, es una forma de ser de ellos. Ellos lo consideran que es así. Consideran que pueden ganar de esta forma, pueden ganar trabajándolo de esta manera y tienen todo el know-how para hacerlo. Se puede decir que ellos han perfeccionado el Moneyball. Es una realidad. O sea, probablemente han hecho lo que pensó Billy Beane, ellos lo han masterizado. O sea, es una realidad. O sea, la consistencia con la que hacen las cosas, yo creo que claro, el modelo de Oakland ha fallado un poco por el tema del player development y del escauteo en ciertas cosas. Y que en este punto que fue un cambio de paradigma, los Tampa Bay. Sí, porque ellos le metieron Moneyball, le metieron Moneyball, le metieron MVP Machine, le metieron todos los libros que vinieron después. Ahí es donde está el modelo de los Rays. Oakland todavía se quedó con Moneyball. No, mentira. Ahí no me meto. No, es verdad. Pero sí, es un grado de evolución, un grado evolucionado. Gracias, José Manuel. Ha sido un placer inmenso. Más follow this man. Es el que más sabe del negocio. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.